Me acostumbré mucho al Meet. ¿Ahí ustedes están viendo la pantalla? Sí, Yo perfecto. Sí, se ve aguanten un perfecto. poquito. Ahí. Tengo la mitad de la pantalla ocupada con las personas. Bueno, ahí está. Bueno, permítanme presentarles con mucho gusto al doctor Guillermo Federico Señolaza, quien es geólogo y doctor en geología por la Universidad Nacional de Tucumán, prestigioso geólogo tucumano, es investigador independiente ya desde 2011 hasta la actualidad, y tiene por lugar de trabajo el Instituto Superior de Correlación Geológica, el INSUGEO, un instituto de doble dependencia UNT. El doctor Arsenio Laza actualmente es el director del INSUGEO y es profesor asociado en la Cátedra de Geología Histórica de la Facultad de Ciencias Naturales, es geólogo consultor, además de estos otros cargos. En su trayectoria, el doctor ha sido investigador responsable y colaborador en distintos proyectos, ¿sí? Desde National Geographic, Fundación Antorcha, CONICET, SIUM, PICTO, perdón, tanto del CIN como del Banco Internacional de Desarrollo. ¿Sí? Es editor y coeditor de más de 10 libros, coautor y autor en 14 capítulos. De ellos, ha sido también una persona con una vasta trayectoria en la investigación, cuyos resultados se han visto plasmados en revistas de índole nacional e internacional con referato, más de 75 artículos, tiene más de 10 informes técnicos ya presentados, ha presentado también numerosas presentaciones a congresos y eventos científicos, tantos trabajos completos como numerosos resúmenes. Presenta una importante colaboración con universidades del extranjero, con Irán, donde ha desarrollado la formación de recursos humanos, tanto a nivel doctorales como tesis de maestrías y de grado y posgrado, ¿sí? Con más de 10 seminarios de finalización de carrera para las carreras de grado. El doctor Guillermo Señolaza también forma parte del Consejo de Departamentos de la carrera de Geología, un órgano, un apéndice de la Facultad de Ciencias Naturales que evalúa permanentemente la problemática de la carrera. Es miembro de distintos comités editoriales, tanto de España como de Argentina. En 4 de ellos forma parte activa de estos comités. En el caso de su trayectoria también ha sido premiado en 2 ocasiones con el premio del Instituto Geográfico Militar y el premio Perito Moreno, que ha sido el más actual de ellos. Bueno, sin más, y en esta pequeña presentación, le permito al doctor entonces compartir pantalla. Invito. Doctor Guillermo. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Lo de prestigioso, bueno, eso es un poquito sobredimensionado, pero bueno, uno trabaja en lo que le gusta y las cosas van saliendo. Bueno, yo voy a compartir una pantalla. Para iniciar mi charla. A ver, estoy tratando de colocarla. No sé si la están viendo. Sí, sí se ve perfecto. Bueno, Perfecto. voy a contarles un poquito acerca de patrimonio geológico y geoconservación, conceptos, inventarios y gestión. Si bien la temática mía de trabajo regularmente en el ámbito en que me desempeño es la bioestratigrafía y la estratigrafía del norte argentino, del Paleozoico inferior, rocas de esencialmente 400, 500 millones de años, donde están los primeros registros de la vida en el norte argentino y en Sudamérica. Desde hace un par de años venimos trabajando con todo el grupo del instituto en temas de patrimonio geológico y geoparques, sobre la base que nuestro PUE, nuestro proyecto Unidad Ejecutora, aborda la temática. Fue bastante complicado el definir qué íbamos a hacer, como me imagino que a ustedes también les pasó, como instituto para unir las diferentes líneas de investigación. Bueno, nosotros definimos y nos dimos cuenta que el tema de patrimonio unifica todo, desde la geoquímica, la mineralogía, la petrografía,
la hidrogeología, la paleontología. Entonces fue un poco el tema que definimos y supimos avanzar sobre él. Bueno, yo voy a, si bien no me quiero meter demasiado, ustedes son la gran mayoría biólogos. No me quiero meter demasiado en algunos temas que no me incumben, pero simplemente comentar algunas cosas y dar algunas pautas de lo que significa el patrimonio geológico y la geoconservación y la visión de los elementos que son inanimados en la Tierra, los elementos que conforman parte de la gea. La naturaleza sabemos que tiene una serie de elementos que es la geósfera. ¿Me están escuchando? No sé si me escuchan todos bien. Sí, perfecto, hubo una interferencia, pero sí se escuchó todo. Sí, todo La bien, naturaleza, doctor. gracias. La naturaleza está compuesta por una serie de elementos que la conforman, que es la geósfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Particularmente nosotros nos encargamos de estudiar, de analizar de diferentes puntos de vista lo que es el marco rocoso de esta unidad, la geósfera, y sobre eso es lo que tratamos de trabajar. Generalmente nosotros por una cuestión, incluso hasta se dice que por una predisposición genética y por selección natural, tratamos de ver lo animado en la Tierra. Siempre lo inanimado ha pasado desapercibido en la visión y en el análisis, o ha pasado a segundo plano, no desapercibido, pero en primera visión pasa desapercibido, y después en los estudios y demás siempre fue segundo plano respecto a todo lo que es lo que conforma nuestro planeta Tierra. Siempre tenemos una predisposición para ver las cosas que están vivas, que se mueven, y no tanto que están las inertes. En ese tronco, por ejemplo, el árbol no se mueve, pero lo primero que vemos es una cara. O sea, son cosas que uno trata de ver. Aquí, por ejemplo, vemos elefantes. Sin embargo, todos esos elefantes son islas y están compuestas por rocas. Están compuestas por cosas inanimadas. O sea, esto realmente es una roca. Realmente estas son rocas, hay geología, hay estratigrafía, hay historia geológica, hay un montón de elementos que pasan a segundo plano simplemente porque vemos un elefante de entrada. Bueno, a eso es lo que va. A eso es lo que va un poquito todo lo que es el tratar de agregarle a los análisis que hacemos la geología. La naturaleza se compone por esos 4 elementos que les mencionara anteriormente, y desde el inicio de la humanidad nosotros siempre hemos usado los elementos naturales. Siempre se han usado. Acá tenemos una imagen del Valle de Tafí. Cuando vemos Tafí, uno piensa en los asados, en las cabalgatas, en las cosas que nos vinculan a nosotros, en el paisaje, en la parte de las plantas, las cascadas, en todo lo que se mueve. Sin embargo, ahí un geólogo, por ejemplo, tiende a mirar los fallamientos, los lineamientos que te definen la cuenca de Tafí, el valle de altura. O sea, hay un montón de elementos como de Tafí al sur. Las unidades orográficas cambian la geología totalmente a lo que es de Tafí al norte. Por eso es que hacia el norte se llaman cumbres calchaquíes, hacia el sur es la Conquija. Y no es una cuestión nominal nada más. Hay una cuestión que se refiere a la composición de las rocas, a las edades, al grado metamórfico. O sea, esas divisiones no son solamente morfológicas, erosivas, o que tengan relación con cuestiones animadas o de plantas o de la sociedad. Si bien después ha habido incidencia en definición de ciertas cosas, el Valle de Tafí es una gran fractura, la mega fractura de Tafí, que cambia la geología al norte y al sur de una manera muy notoria, muy notoria. Ahí vemos, por ejemplo, las canteras de Carrara. Las canteras de Carrara son unas canteras que vienen siendo explotadas desde la época romana y anteriormente también. A la izquierda vemos unos campos cultivados. Uno dice, bueno, campos cultivados. Todos ustedes saben perfectamente bien que los cultivos conllevan un montón de elementos, aparte, primero que se sustentan en el suelo, que es un elemento geológico, con un montón de otras incidencias biológicas y un montón de cosas, ¿no? Pero esencialmente las plantas van a tomar elementos naturales, elementos de la tabla periódica, que tienen una base de
su composición química tiene una base del ambiente donde se encuentran, una base de erosión, una base de áreas de aporte de los materiales. Entonces, todo es bastante, si uno le busca la vuelta mirando la geología, se va a dar cuenta que siempre está. Lógicamente, la geología desde el principio de la humanidad ha estado presente con nosotros. Acá tenemos algunos elementos notorios que vemos, las pirámides de Egipto, las primeras cuñas de hierro de la Mesopotamia, Machu Picchu. O sea, estas son cosas que existen siempre. Nosotros los geólogos por ahí tendemos a ser un poco orgullosos de lo que hacemos. Nosotros decimos que la geología es la madre de las ciencias. Fíjense cómo se llaman las primeras etapas de la formación de sociedades y de evolución de las relaciones sociales. Siempre se ha hablado de la edad de piedra y la edad de los metales. El paleolítico, la piedra vieja; el neolítico, la piedra nueva; la edad de cobre, del bronce, de hierro. O sea, toda la evolución primitiva de las sociedades está referida a elementos que son puramente geológicos. Nosotros, la primera definición de elementos de sociedades y de actividad de gente conjunta, trabajando conjunta, muchas veces se da por el registro arqueológico o el registro paleontológico, y está vinculado a elementos que han dejado, que son rocosos, siempre. Entonces, por eso es que hablamos nosotros de la madre, que la geología es la madre de las ciencias. Es un poco grande a lo mejor la nominación, pero bueno, si uno se pone a hilar finamente, se da cuenta que todo el desarrollo que tenemos actualmente se basa en los elementos que la Tierra nos provee como elementos naturales. Hay elementos geológicos que nos interesan mucho. Esto es una erupción volcánica en Canarias, que vimos hace poco tiempo que estaba muy activa, sigue activo, nada más que ya no tiene el impacto mediático que tuvo el año pasado. Y después tenemos unos cristales de yeso que hay en las cuevas de Naica, en México. Son unos cristales espectaculares. O sea, hay elementos geológicos que son muy notorios porque son bonitos. Y hay otros elementos que tienen un valor. Esto, por ejemplo, es el meteorito Chaco, en la zona de Campo Cielo, entre Santiago del Estero y el Chaco. El meteorito Chaco es un área donde hace unos 7.000 años atrás cayó una lluvia de meteoritos y está dispersa en el límite entre Santiago del Estero una serie de meteoritos que han sido expoliados y han sido robados muchos de ellos a lo largo de la historia. Es más, durante la época de las guerras de la independencia, y se hablaba de las minas de Chaco, de las minas de Chaco, y uno se pone a ver lo que es la geología del Chaco o de la Pampasia Norte, no hay elementos que uno pueda proveer de hierro para hacer materiales para la guerra. Se hicieron cañones de las minas de Chaco. Y haciendo estudios hace ya muchos años, se hicieron unos estudios sobre algunos de los cañones que habían sido fundidos de las minas de Chaco, y son cañones que tienen hierro meteorítico. O sea, en esa época se buscaba hierro de los meteoritos del límite entre Chaco y Santiago del Estero, se los fundía y se hacían cañones para la guerra. Geológicamente, en Santiago del Estero no hay yacimientos de hierro. En Chaco tampoco hay. Sin embargo, en la historia quedó la presencia de las minas de Chaco. Han surgido en los últimos años, 20, 30 años, 25 años, han surgido 5 nuevas GEAs. La geodiversidad, la geoconservación, el patrimonio geológico, que es el Geoheritage, el geoturismo y los geoparques. La geodiversidad se define como la variedad de elementos y procesos abióticos naturales. Ustedes tienen la biodiversidad sobre esto, trabajan mucho sobre eso. La geoconservación, que son estrategias de conservación de la geodiversidad y el patrimonio. Son programas y acciones que se usan para lograr conservar ciertos elementos que son notorios. El patrimonio geológico es una selección de esos elementos, y lógicamente esos elementos, para poderlos seleccionar hay que estudiarlos.
El geoturismo, que se ha desarrollado mucho, se está comenzando a desarrollar un poco más en Argentina. Nosotros siempre estamos un poquito por detrás de algunas cuestiones vinculadas a lo geo, mientras que en Sudamérica saben explotarlo un poco más los brasileros, los uruguayos, los chilenos, los peruanos, los mexicanos, y ya vamos a ver luego cómo ellos tienen desarrollado algunas cosas que nosotros todavía estamos tratando de definir. El geoturismo es el turismo enfocado en los elementos que son abióticos, en elementos que pertenecen a la geodiversidad. Y por último, han surgido una serie de figuras actuales, como los geoparques, que es una figura, es un marco de gestión de geoconservación. Estas figuras, si bien los geoparques pueden ser definidos de diferente manera, nosotros estamos tratando de hacer que se enmarquen en un concepto UNESCO que hay. La UNESCO tiene una subcomisión de patrimonio geológico y de geoparques, porque hay una red global de geoparques, y todo lo que se ha trabajado en Argentina ha estado por fuera de esa red global de geoparques. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar y poner parámetros de validación que sean internacionales, para poder comparar y para poder tener referencia a nivel global. Bueno, brevemente, la geodiversidad es la variedad de elementos geológicos presentes en un territorio, que incluye rocas, minerales, fósiles, suelos, recursos hídricos, formas de relieve, unidades estratigráficas, estructuras tectónicas, o sea, todos los elementos que conforman la geología son elementos que pertenecen a la geodiversidad. Y resumiendo un poco, es el producto y la evolución de la historia de la Tierra, de la parte inerte de la Tierra, de la evolución de la Tierra en general. La geodiversidad se da en diferentes escalas, se da en escalas grandes, se da en escalas regionales, como grandes líneas de fallamiento, o se da en escalas milimétricas, en el caso de existir, por ejemplo, láminas que tengan una bioconstrucción en las calizas, que son un tipo de roca que casi siempre están vinculadas a la asociación biológica para la depositación de los elementos que te conforman la roca completa. ¿Y qué es lo más importante? Este concepto de geodiversidad incluye todos los elementos geológicos, no solamente los que tienen interés, que son el patrimonio, sino incluyen la totalidad. O sea, dentro de esto hay cosas que importan, que son importantes, y otras que son menos importantes, y hay unas que no tienen importancia. Por ahí arenas. Las arenas son parte de la geodiversidad, pero no necesariamente las arenas de la playa, no necesariamente son parte del elemento del patrimonio geológico. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Les quiero comentar cómo está el caos que hay en la parte reglamentaria que tenemos, que falta mucha formación para los diferentes actores sociales que un poco controlan algunas áreas protegidas. Ya vamos a abordar luego. Todo esto conforma se definen lo que son los servicios geosistémicos, y que plantean simplemente por qué es buena la geodiversidad. Estos servicios geosistémicos son los bienes y servicios que aportan a los elementos y procesos abióticos a la sociedad. Esta es una definición. Hay muchas. Ustedes han estudiado, conocen los servicios biosistémicos, abordan un montón de elementos, pero que todos estos elementos, todos estos servicios, hablan de cuál es el aporte que hace la geodiversidad al sistema Tierra en general, al planeta. Desde la regulación del funcionamiento del planeta, con procesos atmosféricos, oceánicos. Tengamos en cuenta que los procesos atmosféricos están definidos en gran parte por la topografía, por la morfología de los continentes, por la ubicación de las tierras en el ámbito global. Por ejemplo, el Mesozoico está dominado por areniscas rojas a nivel mundial. ¿Y por qué está dominado por areniscas rojas? Simplemente porque había un megacontinente, una Pangea, que unificaba muchas áreas continentales, que tenía un sector central que era árido, que oxidaba mucho los sedimentos. Entonces, cuando se quiebra ese continente por tectónica de placas, dominan en todo el mundo sedimentos que son continentales oxidados, rojos, areniscas rojas. Entonces, por eso es que tiene todo que ver y está vinculado a la historia de la Tierra. Todos estos procesos terrestres, control de inundaciones, calidad,
que hacen la calidad de la vida de la sociedad, y también son base y condicionantes de otros servicios para los procesos edáficos, la climatología, la definición de los suelos, o los hábitats y la biodiversidad, todo lo que son esos procesos ecosistémicos. Son plataformas de la actividad humana, nos permiten sacar los materiales con los que construimos nuestras casas, con lo que construimos, hacemos la computadora, todos los teléfonos celulares, en su gran mayoría llegan a tener los smartphones particularmente, pueden tener 0,5 miligramos de oro. Y uno dice, ¿para qué sacamos oro? ¿Para qué abrimos las minas? No es solamente para la cadenita, sino que también es para un montón de elementos que hacen a la vida tal cual la conocemos hoy. También hay un uso cultural, hay significados culturales, espirituales, hay inspiración artística, más de uno de ustedes pinta seguramente, y ustedes saben que uno pinta paisajes a veces. Bueno, entonces eso inspira, esa inspiración artística. Muchos de los pigmentos que se usan en los óleos o en las acuarelas tienen origen mineral, algunos vegetal, pero si te vas a lo fino, ese origen vegetal también está condicionado por el suelo donde se plantan las plantas y los elementos que toma la planta para desarrollar ese tipo de pigmentos. Bueno, yo quiero referir toda la geología un poquito como para marcar como la importancia de todo esto, ¿no? Son fuentes de recursos, el agua la cerveza que uno toma los fines de semana está hecha sobre agua que tiene más de 4.000 millones de años. El agua en la Tierra, la formación de la hidrósfera se dio en las primeras etapas de la Tierra. Se dio allá por el Adeano, no sé si recuerdan la tabla cronoestratigráfica, se dio en la parte más primitiva de la Tierra por desgasificación. Y se ha venido reciclando a lo largo del tiempo. Se ha venido en un circuito cerrado, llamémosle, que es la Tierra. Entonces la cerveza tiene agua de 4.000 millones de años. Entonces es sustento de nuestra vida. Sirve para minerales industriales, productos ornamentales, coleccionismo, y también, lógicamente, lo que hacemos nosotros como investigadores es fuente de conocimiento, para estudiar la historia de la Tierra, la evolución de la vida, a través de procesos de investigación, la historia de la investigación científica, para la educación y el empleo. O sea, todos esos elementos que vimos anteriormente tienen un uso cultural, son fuente de recursos y son fuente de conocimiento. Lógicamente, la geodiversidad y el patrimonio natural tienen un montón de elementos, porque muchas veces a diferencia de los elementos que conforman la biodiversidad, la geodiversidad tiene un carácter que es no renovable, en su gran mayoría. Hay elementos que son renovables de alguna forma, pero la gran mayoría son no renovables, por extracción, por rellenos, por desarrollo urbanístico, por gestión de ríos, por reforestación. O sea, hay un montón de elementos que modifican la geodiversidad y hay que manejarlas con mucho cuidado por su carácter esencial de no renovables. Las consecuencias: pérdida parcial de los elementos, fragmentación de superficie, interrupción de procesos, contaminación, destrucción. Concluyendo, hace falta una educación y una gestión para la conservación de estos elementos geológicos, estos elementos de geodiversidad. La educación con la divulgación, con enseñar, y la gestión con la generación de una planificación que nos permita proteger, identificar y proteger. Ahora estamos entrando en los temas que hacen a la geoconservación. Entonces, la geoconservación se puede definir como la conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad. Conservar no es lo mismo que proteger. Se protege para conservar y no se conserva para proteger. La protección es el medio, mientras que la conservación es el objetivo, es el resultado de esa protección. O sea, la conservación está definida por resultados de acciones, por planificación, por uso, por gestión, para la preservación de los elementos que nos interesan, en este caso, elementos geológicos. Y la gestión incluye la protección, mediante normas, mediante reglamentación, mediante legislación. Entonces, acá hasta ahora hemos definido un poquito lo que es geodiversidad, geoconservación. Ahora entremos al elemento puntual que a nosotros nos interesa, que es el patrimonio geológico.
Ese patrimonio geológico está dentro de lo que es el patrimonio natural en general, que ustedes lo conocen bien. El patrimonio natural incluye las formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas, que tengan un valor excepcional desde un punto de vista de la ciencia. Esta es una definición de la UNESCO de París del año 72. Patrimonio natural incluye todo. Mientras que el patrimonio general se puede definir que es algo que tiene valor, algo a lo que le asignamos un valor, son elementos con valor. Lo que no tiene valor no nos interesa y por lo tanto no debe ser considerado patrimonio. El elemento es lo que define el tipo de patrimonio. El elemento va a ser lo que va a definir si es un patrimonio biológico, si es un patrimonio geológico, si es un patrimonio social, cultural. Ese elemento es el que nos define. Puede ser tangible o intangible, puede ser mueble o inmueble, puede ser individual o colectivo. Por ejemplo, acá, no sé si han tenido la oportunidad de conocer esta escultura, que es Eros y Psique está en París. Es una cosa espectacular. Es un mármol, es un carbonato de calcio. Es de Carrara, que tiene ya una connotación histórica. Y aparte de eso, tiene la cuestión intangible de ser arte. Entonces, desde lo patrimonial tiene un montón de elementos que lo definen como patrimonio. No así desde el elemento puro, que es el carbonato de calcio, ligeramente metamorfizado. Ya por el hecho de ser de Carrara, ahí toma un valor. O sea, todos estos elementos que están aquí en la pantalla son los que van a definir que algo sea o no patrimonio. El valor, lógicamente, siempre es subjetivo y está condicionado por un montón de elementos que son factores culturales. Es opinable y también es cuestionable. El valor cambia a lo largo de la historia de la sociedad. Hay cosas que en su tiempo tuvieron valor y hoy no lo tienen. Y hay cosas que hoy tienen valor que antes no lo tenían. Hace 25 años atrás, ¿quién diría que tomar un pedimento minero en una salina de la Puna te haría millonario hoy, en 20 años? ¿Quién te diría si te hubieras comprado criptomonedas hace 15 años atrás cuando valía $0,7 el Bitcoin? Hoy seguramente no estaríamos acá. Bueno, entonces, el patrimonio son elementos con valor. Patrimonio X, que es el tipo de patrimonio, es un elemento X por el valor. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, las condiciones fundamentales para que sea. No todo debe ser considerado patrimonio, porque no todo tiene valor, lógicamente, sobre la base de esa premisa. No todos los elementos patrimoniales tienen un mismo valor. Hay muy valiosos y hay otros que tienen menos valor, dependiendo de un montón de cuestiones que pueden ser organizadas. La rareza, lo poco frecuente, puede aportarle mayor valor. El valor se puede estimar y debe ser estimado por especialistas. Siempre se habla la vez pasada anduvimos trabajando en Salta, en la Quebrada de las Conchas, que es la quebrada que une Cafayate con Salta, haciendo un recorrido con alumnos y se nos acercó uno de esos guías que están ahí de la provincia y que no podíamos llevar ninguna piedra podíamos sacar, piedra, o sea, lo que sea. Levantabas un pedazo de asfalto se había roto, que tenía piedra adentro, no se podían llevar. O sea, por eso también la formación de la gente que está encargada de gestionar los elementos patrimoniales es importante. Primero, al principio le comentamos qué estábamos haciendo y demás, pero era intransigente la cosa, no había forma de hacerla entender, entonces ya no seguimos con la discusión y nos fuimos a otro lado. Pero bueno, entonces es importante eso. El patrimonio tiene que dárselo a alguien que conoce el tema, porque si no, se hacen errores en cuanto a la consideración de los elementos naturales como patrimoniales. Y como les decía antes, el valor se asigna, puede cambiar, no es fijo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que la guerra de Perú y Chile contra Bolivia, que le hizo perder la salida al mar a Bolivia, esencialmente fue una guerra que tuvo uno de los condicionantes, que tuvo uno de los elementos que la
que la definieron fue la presencia de nitratos en en Atacama, en lo que es el desierto de Atacama. Los nitratos eran, antes que se puedan hacer en laboratorios, eran elementos que solamente se sacaban como recurso natural. Y esencialmente Chile, el norte, Atacama era la gran región exportadora a principios del siglo pasado y fines del siglo anterior, de nitratos para usarlos como en la agricultura. Esa guerra fue por eso, hasta que un alemán de golpe logró sacar nitratos sintéticos y logró hacer una serie de nitratos en un laboratorio. Se acabó la guerra. O sea, a Bolivia le quitaron la salida al mar, se murieron no sé cuántos cientos de soldados de los 3 países, y perdió valor. Y hoy están todas las nitrateras y están todos los yacimientos mineros de nitratos, son pueblos fantasmas en Atacama. Entonces a las cosas, los recursos naturales, hay que gestionarlos correctamente y hay que sacarlos en el momento que tienen valor, porque después pierden valor. Entonces pueden cambiar en el tiempo. Los elementos de estos que pueden ser patrimoniales pueden dejar de ser hacia adelante. Bueno, esto brevemente, tipos de elementos de patrimonio, tipos de patrimonio. El elemento es resultado de la actividad humana, nos vamos para la parte cultural. Hay un montón de elementos patrimoniales, sociales, literarios, arqueológicos, históricos, artísticos. Nosotros nos vamos a focalizar en el elemento natural, abiótico, geológico. El biológico es lo que ustedes trabajan más con toda esta parte, nosotros trabajamos con esto. Acá lo que les hablaba, la atmósfera, la hidrósfera, la geósfera. Y para saber si un elemento es patrimonio o no, es fundamental diferenciar y caracterizar el objeto. Acá tenemos 2 elementos. Uno es la forma, que es el artefacto arqueológico, y otro es el material, que es la roca. Entonces hay que separar esas 2 ideas para poder identificar si es o no patrimonio geológico. Un patrimonio como generalidad, el patrimonio natural son elementos naturales con valor. Cuando el valor, si no es natural, el valor n es 0, entonces no es patrimonio porque no es natural. Si el valor es 0, tampoco es patrimonio, lógicamente, porque todo elemento multiplicado por 0 es 0. El patrimonio son elementos geológicos con valor. Si el elemento que estamos analizando no es geológico, no es patrimonio. Y si el elemento tiene valor 0, tampoco es patrimonio. Estas son unas dendritas de manganeso que pueden tener un valor geológico desde lo visual, pero no es un fósil, entonces pierde en la valoración eso. Un mosquito, por ejemplo, ¿es patrimonio biológico? Acá me pueden ustedes objetar varias cosas, pero bueno, yo el ejemplo lo voy a poner. Supongamos que es el mosquito peor de todos. Un patrimonio biológico. El mosquito, ¿es patrimonio? ¿Puedo matarlo? Ustedes dirán, depende qué tipo de mosquito es. Sí, probablemente, pero a mí me pica. Y si es uno que no tiene valor desde la biología, el valor es 0, entonces el mosquito no es patrimonio y no es un elemento natural a ser conservado. Entonces lo matás. Sé que desde la biología es objetable y lo acepto. Hay elementos biológicos que no son patrimonio natural. ¿Qué es lo que pasa con la geología? La arena de una playa es patrimonio geológico. Bueno, es un elemento natural, es un elemento geológico, pero ¿tiene valor? ¿Puede ser considerado? En este caso la arena, el valor es 0, porque hay muchísima en todas las playas. Entonces esta arena no es patrimonio geológico. Hay elementos geológicos también, que no son patrimonio. Pero hay otras arenas que sí. Fíjense, esto es la isla de Hawái, la isla grande de Hawái. Hay una bahía Mahana, la bahía de Mahana, en el sureste, que tiene arenas verdes. Y son arenas olivínicas. Son arenas de un mineral producto de la degradación de los basaltos hawaianos que salen en la isla de Hawái. Entonces, ¿tiene valor patrimonial? Acuérdense que el valor se lo está dando por gente que conoce. Acá sí tiene valor. Acá sí tiene valor. Porque primero es una arena muy particular y es monomineral.
y está formada sobre la base de un proceso geológico muy particular, entonces sí toma una valoración. No es esta misma arena, que es la que encontramos en todos lados, en el río Salí. Esta es una arena particular. Al punto, fíjense que hay un cartelito que puso la gente de la zona, que dice: bienvenido a la bahía de Majana, por favor no lleve arena y no grafitee las paredes. O sea, ahí la sociedad, la zona, el área, la gente, los organismos de protección natural preservan eso. Entonces le han asignado un valor, entonces sí puede ser considerado. Fíjense que a nivel mundial hay una sociedad de colectores una sociedad internacional de colectores de arena, y buscan y coleccionan arena que se ve en el microscopio de esta forma. Y acá está la arena olivínica de Hawái, donde todos los granos están conformados por cristales de olivino pulidos. Acá sí tiene valor. Y a esto se le suma todo el tema del desarrollo actual del turismo geológico. El turismo como siempre se ha desarrollado como un turismo escénico, esencialmente, primariamente. Y con el tiempo se ha ido haciendo más, se ha ido haciendo un poco más especializado, y hoy hay mucho turismo que es particular, que está focalizado sobre ciertos elementos. Entonces el turismo sustenta y mejora la identidad de un territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos y el patrimonio. Y por último, también en este concepto ingresa lo que es el bienestar de los residentes. El Valle de Tafí, que mencionáramos anteriormente, las dunas de Cafayate, son elementos geológicos y son elementos turísticos, y dan sustento a un montón de cuestiones. Y la quebrada de Humahuaca, no sé si ustedes anduvieron el famoso impacto de meteorito de Maimará, que hoy te venden caminatas al impacto de meteorito. No es un impacto de meteorito, eso es una forma erosiva de las cuarcitas del grupo Mesón. No tiene nada que ver con impacto meteorito. Y sin embargo te lo venden. O sea, sobre una base de falta de información técnica, hoy te están vendiendo la caminata al impacto de meteorito, que no es tal. Bueno, ahora ya tenemos definido un poquito lo que es patrimonio, cómo lo protegemos. La única forma de proteger el patrimonio geológico, natural, biológico, todo es con un marco reglamentario aplicable. Hay condicionantes. En Argentina particularmente está más desarrollado toda la protección patrimonial desde todo menos la geología. Fíjense cuál es el marco legal actualmente respecto al patrimonio geológico. Hay presencia indirecta y hay presencia directa de la palabra, de los términos vinculados a la geología en diferentes provincias. Tucumán, Formosa y Misiones tienen casi ausencia total de la geología y términos indirectos en su legislación. Hay otras que tienen un poco más desarrollo. Es muy, muy irregular la forma que está desarrollado. Y nosotros esencialmente con el marco legal en el que estamos sustentados es insuficiente y está muy confundido. Sin embargo, desde el año 1863, con Bartolomé Mitre, ya desde entonces había elementos había normativas que regulaban el cuidado de algunas cuestiones naturales que involucraban la geología. Roca de Sáenz Peña del 2011, y en el 2003 surge la Ley Nacional 25743, que habla del patrimonio geológico, arqueológico y paleontológico. Pero hace toda una mezcolanza de cosas que es muy rara, y que es errónea, es una ley que está mal hecha. Y nosotros hemos discutido con esto y se está peleando hace mucho tiempo. Fíjense, forman parte del patrimonio paleontológico y los organismos o parte de organismos o indicios de actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico, y toda concentración natural de fósil o cuerpo de roca o sedimentos expuestos. O sea, es tan amplio esto. El error más grande es que mezcla arqueología con geología.
para comenzar. Segundo, toda concentración natural de fósil. El cemento de Loma Negra, de las Sierras Australes de Buenos Aires, trabaja con restos fósiles carbonáticos para poder hacerse junto con la arcilla para hacer el sedimento. O sea, con esta ley hay que suspender la elaboración de, yo diría, el 90% del cemento argentino. Porque el carbonato que se usa para hacer el cemento, en su gran mayoría, tiene algún tipo de incidencia en su depositación en las rocas carbonáticas, tiene algún tipo de incidencia biológica. Y aquí habla de indicios de actividad vital de organismos que vivieron en el pasado. Con esto hay que suspender absolutamente la fabricación de cemento en Argentina. Entonces, es una locura lo que tenemos, pero bueno, es lo que hay. Brevemente, les muestro. Catamarca, fíjense, habla de paisajes singulares, importancia escénica. Corrientes, habla de extraordinaria belleza panorámica. La Rioja, habla de formaciones geográficas, o sea, ciertos términos que son erróneos. Salta tiene cuestiones paisajísticos y geológicos, acá menciona la geología, menciona cualquier otro objeto de interés geológicos. San Juan tiene cuestiones geológicas. O sea, hay algunos lugares donde se habla un poquito más de la geología puramente, pero siempre hay problemas en la definición porque se mezcla todo. Río Negro, Neuquén, fíjense cómo está todo puesto. Y nosotros tenemos la Asociación Paleontológica Argentina, que es la autoridad nacional de aplicación con el Museo Argentino de Ciencias Naturales del Bernardino Rivadavia, es la autoridad nacional para la aplicación de la ley que está votada sobre el patrimonio geológico, arqueológico y paleontológico nacional. Pero fíjense cómo a la vez las autoridades, no de la APA, por supuesto que se trató de hacer, se hizo una ley que fue muy poco consultada con la APA, las autoridades, en este caso ustedes han salido se han viajado, han visto por ahí en Ezeiza, están estos carteles grandes que los pone la Nación. Jugar con este sí, jugar con este no. Respetar el patrimonio cultural argentino. Esto no es patrimonio cultural. Esto es patrimonio natural, de última, o patrimonio geológico. Pero no es cultural porque es un elemento natural. Patrimonio natural, cultural sería una vasija, sería una pintura, sería un montón de cosas. Pero hasta, estas son algunas de las propagandas que hay en Ezeiza, hasta conceptualmente los organismos que tienen que controlar y gestionar esto, tienen problemas de definición. Llevar este sí, llevar este no. Y siguen con el tema del patrimonio cultural. No tiene nada que ver con el patrimonio cultural. Este es el caso de un meteorito Casilda, de cómo la falta de protección a veces sucede. El meteorito Casilda cayó en Santa Fe, lo estudió gente de nuestro instituto, estaba depositado aquí en el Museo del Instituto Lillo, hace mucho tiempo. El meteorito Casilda se perdió en algún momento de la historia y apareció en venta en eBay, cortado, en láminas. Y Casilda, la Comisión Casildense del Espacio, estaba gestionando la recuperación del meteorito. Gestionó y lograron recuperar parte del material. Pero me refiero que la protección del patrimonio natural es muy importante. Y muchas veces está el caos que tenemos en la designación de cosas y de definición por ahí. La gente, quienes están a cargo de gestionar la definición de estos marcos conceptuales legales y formales de regulación, no conocen qué es las definiciones básicas para poder hacer un buen trabajo. Elementos geológicos notorios, honduritas, es lo que pasa acá. Esto es en las Maldivas, estaría lindo conocer para comparar con las cosas que tenemos en Punco Viscana. Y a la vez todas estas regulaciones y todos estos elementos que estamos analizando, existen internacionalmente marcos de inserción y hay iniciativas internacionales para la geoconservación. Hay un proyecto que se llama Global Geosites de la UNESCO,
y hay una red global de geoparques, que es en la cual estamos nosotros tratando de trabajar. Estamos trabajando, somos nosotros los representantes argentinos en esta red global, y en una cátedra UNESCO sobre geoparques. Hay una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que engloba la red global de geoparques y la red latinoamericana en defensa del patrimonio geológico y patrimonio minero, y se han definido una serie de geoparques a nivel mundial. Esto, si bien ya tiene un par de años, fíjense dónde están definidos. En México, en muchos en China, la gran mayoría en Europa. Miren Argentina acá qué es lo que pasa. No hay ningún geoparque global, red UNESCO, o de la red global de geoparques, definido en Argentina. Y esencialmente, ¿por qué? Porque esa red global de geoparques exige la plena participación de las autoridades de gobierno, con apoyatura básicamente económica y de protección. Y acá nunca yo creo que hay un desinterés todavía de muchas de los organismos de gestión municipales, provinciales, nacionales, para apoyar fuertemente económicamente estas cosas. Fíjense algunos de los temas. La calzada de los gigantes en Escocia. Estos son basaltos columnares. Esto en Neuquén tenemos exactamente igual, calzadas de este tipo. Esto es un geoparque en Moher, en Irlanda. Fíjense la inversión que se ha hecho. Esa es una escalera de madera millonaria. O sea, ese tipo de cosas es muy difícil de hacerle a un municipio que tiene poca plata, que genere un marco para ir a ver piedras. Esto, fíjense, en Islandia es muy notorio este parque. Ustedes dicen, bueno, hay un puente nada más, un puente con una grieta. Esta es la grieta. ¿Cuál es lo notorio de esto? Midlina, midpoint. Welcome to North America, welcome to Europe. Esa es la dorsal oceánica aflorando en superficie en Islandia. Esa es la unión entre la placa tectónica de Norteamérica con la placa tectónica europea. Ahí se está separando el mundo. El resto de la dorsal oceánica está submarina y llega hasta la Antártida casi, hasta el arco de Escocia. En Islandia aflora, y ese afloramiento separa Europa de Asia en las grandes placas tectónicas. Entonces uno puede pararse en medio del puentecito, dice me voy a Europa y te corres para acá, me voy a Norteamérica y te corres para acá. Entonces lo han sabido explotar turísticamente. Y ahora hay todo un parking acá, un estacionamiento que vos venís y te parás y te sacás la fotito. Considerando algunos elementos, consideraciones finales, entonces hay un marco legal que es necesario para proteger esto. Es el único elemento que nos permitiría proteger ciertas cosas que son notorias, patrimoniales. Hay muchos problemas en la definición de esto. Hay muchos problemas porque se terminan protegiendo cosas que no son patrimonio, que no son elementos notorios. Entonces se termina gastando energía y recursos en esto. En nuestras leyes la terminología es escasa y está mal aplicada. Los términos correctos van a aportar claridad a todo esto conceptual y reduciendo al máximo las interpretaciones erróneas. No alcanza solamente también con el marco legal y con el marco reglamentario, también hay que capacitar. Y uno de los elementos fuertes de nuestro proyecto PUE es la capacitación. Y lo que pretendemos hacer es en todos los valles calchaquíes, de capacitar a las comunidades y a los municipios al respecto, porque hay mucho problema. Hay que generar guías de elaboración de planes y gestión, hay que definir lineamientos y directrices para poder generar esto. Y en la mayoría, como corolario un poco, en la mayoría de las provincias tienen leyes donde se mencionan los elementos de patrimonio. Falta articulación. Y todo este marco de geoconservación debe actualizarse y adecuarse de acuerdo a lo que hace falta y lo que se está considerando internacionalmente, para poder hablar un mismo idioma y para poder tener convenios con la gente de afuera. Aquí en este cuadrito, en este QR, hay una serie de elementos, bueno, que son notorios respecto a definición de patrimonio y definiciones grandes, generales de
de conservación de los elementos geológicos de la naturaleza. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero que no se hayan dormido mucho, espero que haya resultado interesante la charla y quedo atento a cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. ¿Me escuchan bien? Sí. Tenemos muchos problemas, como pueden ver, tenemos muchos Sí, problemas en esto. Pero bueno, es muy difícil cuando hay poca apoyatura o poco conocimiento. Entonces, primero hay que capacitar para que la gente diferencie lo que es importante de lo que no. Fue muy notorio lo que nos pasó en Salta esa vez. Yo hasta me enojé un poco, me enojé y dije, no sigamos discutiendo, vamos, no. Estábamos con un montón de gente, todos profesionales, todos, y cayó el muchacho este que lamentablemente era un guía de la Quebrada de las Conchas y no nos permitía levantar ni una piedra, que tiene cero valor geológico, cero elemento patrimonial. Y se puso duro y quería llamar a la policía y toda la cosa. Y dije, no, ya está, vamos, chao, me voy. Listo, nos fuimos. Y no, excelente la charla, me encantó, me gustó muchísimo. Y en cuanto a eso, lo que yo quería hacerte la pregunta en cuanto a lo que vos dices de el valor. ¿Eso es un número que dice sí o no, pero no tiene un número real? ¿O cómo hacen? O sea, no sé si me entendés. Por ejemplo, Sí, yo tengo varios elementos y tengo que ver o sea, el valor que tienen. ¿Eso hay una escala, decir, qué sé yo, del 1 al 10? Porque no sé, quizás que cada uno de los geólogos le den un valor distinto, o que eso que para algunos no tengan valor, para otros sí. Entonces, a eso va mi pregunta, o sea, realmente en función de qué está ese valor. Parece que se quedó sin internet, Guillermo. Sí, eso todavía está muy quietito, Guillermo. Por ejemplo, para algún habitante de Cachi, que tiene un granito, tiene un afloramiento de granito al fondo de su casa, que es bonito, y él es el borde del corral, y para él es importantísimo. Y entonces él no quiere que nadie se lo toque. Entonces su valoración, por su falta de formación, él lo va a considerar como muy importante y como un elemento patrimonial propio. Pero no es, desde la geología no puede ser considerado. Eso tiene que ir un geólogo y revisar si ese granito, por ejemplo, tuviera zircones por un proceso geológico particular y tuviera cristales de zircones como hay en Papachacra, en Catamarca, sí sería una cosa notoria. Pero entonces la valoración acá pasaría a ser un elemento cultural o un elemento social, no patrimonio geológico, pero podría ser considerado un patrimonio cultural si es que al tipo tiene alguna incidencia que sea, supongamos, mística y que él lo sienta como que recibe energías positivas. Entonces habría que analizarlo desde otra perspectiva que no es la del geólogo, y yo en esa no me meto. La valoración tiene que ser dada por el profesional que está formado en eso. Y cada parte geológica, diríamos, tiene sus ítems que va a llevar a decir si tiene valor o no, como lo que vos dijiste recién. Sí, hay una escala incluso. Hay un parámetro. Hay parámetros que están definidos. Uno va con una planilla, por ejemplo, en lo que dice, hasta te analiza la cercanía a la ruta más cercana. Te analiza si es muy alto o no, porque puede haber una cosa muy interesante en la punta del Everest, pero no puede llegar nadie. Entonces pierde valor. Puede estar el fósil más bonito del Everest, la cumbre del Everest, es ordovícica. Era un fondo marino hace 470 millones de años. Puede haber un fósil que sea único y que te defina la evolución de la vida en ese punto, y por el hecho de estar en la cumbre del Everest, pierde el 99,9% de la valoración como patrimonio, porque no puede ir nadie a verlo. Yo les quiero comentar, hubo un caso hace unos años donde qué tan peligroso es la capacitación de la gente y la información cuando se abre plenamente e indiscriminadamente. Cuando salió la ley esta, la Asociación Paleontológica Argentina decidió en un punto
capacitar algunos lugares notorios en Patagonia a los pueblos. Y cerca de Trelew había un yacimiento donde regularmente aparecían gringos que iban a ver unos yacimientos por unos braquiópodos que Darwin había descrito en su viaje del Beagle. Y claro, de golpe apareció un gringo y el pueblito este decía, ¿qué hace el gringo? Y que dice, no, voy a ver unas cosas allá. Y el gringo iba, miraba, sacaba fotos, qué sé yo, y se iba. Como era un elemento notorio, pero el pueblo no estaba enterado, y era un yacimiento muy limitado, nadie le hacía caso más que vender alojamiento, comida y demás. Entonces la APA, como ejemplo, la Asociación Paleontológica Argentina, como ejemplo, fue y capacitó al pueblo y les dijo, muchachos, chicas, no cuidemos esto porque es importantísimo, porque el braquiópodo es buenísimo, da pautas no sé, sobre esto, aquello, y por eso es que vienen gente siempre a verlo. Generaron una revolución tal en el tema respecto a la importancia del pueblo, que todo el pueblo se fue y sacó un pedacito de braquiópodo y sacó una muestra, que terminó arriba de un cenicero o arriba de una mesa. Destrozaron el yacimiento. Entonces, por eso es muy especial el tema de qué tanto se debe informar. Porque a diferencia del patrimonio biológico, el geológico es no renovable. Entonces se destrozó el yacimiento ese. Después que la APA quiso explicarles al pueblo la importancia que tenía el tema. Cada uno quiso, después dijeron, oye, qué importante, pero le interesó el día de la charla, al día siguiente. A los 3 meses, la piedra le molestaba arriba de la mesa. Entonces la tiraron. Y ya estaba hecho. Sí, Bueno, un caso similar, yo soy de San Juan, un caso similar fue con lo de la cancha de bochas del Valle de la Luna. Eran piedras perfectamente redondas, como bolitas de estas que jugamos, que juegan, y habían de todo tamaño, desde gigantescas, y bueno, y todas las pequeñitas desaparecieron, porque todas se las llevaron. Y quedó totalmente... pero a la vez es un proceso natural, paisaje. eso. A la vez es un proceso que es lógico porque uno muestra a la gente esas cosas. El tema es que esté a tiempo la protección y la regulación y la correcta gestión del tema, que sea el momento preciso. Claro, claro. Excelente charla, te felicito, me fascinó el trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, Guillermo, que excelente la charla. Me sumo ¿Y qué a esto. Creo que es bueno escuchar, no sé si me escuchan bien. Yo estoy en el instituto y veo que tengo muy mala señal, porque mucha gente de aquí no se pudo conectar, así que evidentemente hay problemas. Te quería hacer una pregunta bien local. En la zona de Tucumán se pueden definir parques geológicos o turismo geológico, que yo sé que están un poco en eso, pero no sé si Tucumán es el lugar adecuado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, nosotros tenemos un par de proyectos, hemos generado guías geológico-turísticas para los principales circuitos turísticos de la provincia, que están para bajarlas en PDF en la página web nuestra, están gratis, son bilingües, están disponibles ahí, subidas a la página, y hay mucha cosa para hacer. ¿Cuál es la clave? Para definir un parque geológico categoría UNESCO es muy complejo y generalmente tenemos problemas gravísimos en la gestión con los actores sociales, esencialmente. Fíjense cómo ni la quebrada de Humahuaca nosotros hemos intentado comenzar a gestionar y a plantearla como parque geológico UNESCO, el primero de Argentina, y no hemos podido. Tanto porque no hay una decisión de apoyar por parte de las autoridades de cada municipio y demás, ni de la provincia, ni hay una decisión, las comunidades que ahora están en la quebrada de Humahuaca, que tienen una incidencia muy fuerte, y muchas veces cuando uno lleva el proyecto de este tipo, lo primero que piensan es que uno cuenta con mucho dinero, y uno no tiene nada de dinero.
El dinero que uno hace para desarrollar estas cosas y para plantearlas es el dinero del CIUNT, del CONICET, de la agencia excepcionalmente, como proyecto de investigación. Entonces vos vas a plantear eso y decir, bueno, pero a la comunidad aquí de Yacoraite, ¿qué nos va a quedar? ¿De qué nos estaría haciendo falta una camioneta para llevar a los chicos al colegio? O sea, Claro, tenemos problemas muy claro. serios en eso, y que son problemas sociales, Yo, lamentablemente, lo veo muy difícil que en Argentina alguna vez, si no tenemos un cambio brutal desde la forma de pensar y desde la economía, tengamos un parque UNESCO. Hay muchos parques, hay muchos geoparques que son el título de geoparque, como el que estamos haciendo acá en el instituto. Le ponemos título de geoparque, pero es un geoparque nuestro. Se puede hacer un geoparque Claro, en Amaicha, en Tafí del Valle, pero es la definición que le da el tipo que lo desarrolla, nada más. claro, claro. Está bien. Sí, es un problema, ¿no? Y eso debería ser algo, un proyecto que ingrese por el Senado, el Congreso, algo para que haya una ley. Cuando uno postula un geoparque UNESCO, lógicamente lo presenta en UNESCO, en París, y lleva adjunto la firma del gobernador, la firma del ministro de Turismo de la Nación, la firma de, porque es a ese nivel, porque UNESCO quiere tener garantías absolutas de que va a haber una continuidad en la apoyatura. Solo como por un ejemplo, hay un geoparque, Uruguay tiene uno, las Cuevas del Palacio, pero en España hay un geoparque de un lugar donde salían unas pizarras con trilobites grandes, con artrópodos primitivos, estos trilobites grandes, pero no era porque eran grandes, tenían 60 centímetros, tenían los trilobites, pero no es porque eran grandes, sino porque el metamorfismo y la deformación de la roca los estiró. Si eran grandes ya inicialmente tenían 35 centímetros, 20 centímetros, que nosotros aquí en el norte tenemos trilobites de 30 centímetros. Pero lo que pasa es que el metamorfismo los estiró, y al estirarlos los hizo de 60. Entonces es algo impresionante. Con el desarrollo del geoparque, categoría UNESCO, que logró Portugal en esa localidad, el movimiento turístico que había en la región tiene una cifra, 2 millones de euros anuales. Después, en 10 años, lo llevaron a casi 15 millones de euros. Ahora la gente va a ver los trilobites. Se hicieron 6 hoteles nuevos. Uno va al pueblo, que es un pueblito chiquitito, y la gente ya no iba solamente a comprar pizarra para los techos. Ahora van a ver los trilobites. Toda la actividad del pueblo se modificó y se han hecho 6 hoteles. Hoteles rurales, cosas más chicas, pero hay 6 hotelitos en el pueblo que reciben turistas que van a ver la geología, que van a ver los bichos estos. Entonces, la decisión es muy grande y muy importante. Y si se quiere llevar a una categoría UNESCO, hace falta apoyatura de todas formas y de todos lados. Es muy difícil acá. Qué pena, ¿no? Sí, en fin. La verdad que es muy interesante esto me hace acordar mucho también ¿cómo le llaman? Al protocolo de Nagoya, o esto, que también se logró, pero no sé si se le está dando bien bolilla, pero salió por lo menos salió. Y esto, bueno, habría que seguir, habría que meter a alguien en el Congreso que entienda un poco de esto. Lamentablemente tu viejo ya no tiene influencia ahí, parece, pero sí tiene. Así que hinche las guindas por ahí a ver si puede, porque si no sale por ley, es muy difícil conseguir fondos específicos. Más difícil es, Juan Carlos, el control, la gestión y la implementación. Sacar leyes, se sacan. Bien o mal se sacan, pero después no tenés los fondos, no tenés la gestión, no tenés la capacitación, no tenés el control. Sí, claro, sí, la verdad que muy, muy interesante, ¿no? Y a la vez preocupante, porque como vos decís, se informa
de alguna cosa y si no hay una capacitación adecuada, te destruyen digamos, el lugar donde tienen que ir a ver. Claro. Yo creo que estamos en una etapa con el patrimonio geológico, estamos en una etapa como por ahí pudo haber estado el patrimonio natural o el patrimonio biológico hace 80 años, donde cuando recién se comenzaba que era todo un caos, donde daba lo mismo matar todos los loros del Parque Nacional, que daba lo mismo porque hacían ruido, porque te molestaban a las orejas. Entonces yo creo que estamos en una etapa en donde que hacia adelante va a ir mejorando por la necesidad, pero todavía está muy crudo la parte del patrimonio geológico y el patrimonio paleontológico y demás. Sí, es lamentable eso, sí. Bueno, muy bien. Guillermo. Pregunta, te agradezco y la verdad que hemos disfrutado. Lamento los problemas técnicos que hemos tenido en el laboratorio, porque por lo visto han sido graves. Te cuento, además, nos están poniendo nuevas antenas, entonces todo el sistema está medio en colapso y todavía no están funcionando, así que debe ser un desastre. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, yo te mando un abrazo, sí. Te agradezco tu tiempo y me tengo que ir. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Desde ya, la verdad que súper interesante la charla, muy, muy linda, muy amena la dicción, todo lo que ibas mostrando, lo que ibas contando. Yo por ahí lo que te quería consultar es, ciertamente, esto que contabas, ¿no? Qué gran dilema informar o no informar, de alguna manera, los límites y los riesgos que tiene la divulgación y que tiene sobre todo la formación de determinadas personas, quiénes van a cuidar, quiénes no, quiénes pueden ser posibles extractores en ese sentido de ese patrimonio bien valorado. Y te quería preguntar, por ejemplo, nosotros en Tucumán, para decir un territorio relativamente que podemos manejar, que podemos visitar sobre todo, las áreas protegidas nosotros tenemos de distintas categorías. En lo geológico, ¿hay alguna cuestión que esté también evaluada, también contemplada ya en esas áreas protegidas? O sea, no llegando, digamos, a los límites de esta formación de UNESCO, este nivel de áreas protegidas, ¿hay alguna evaluación de lo que sería ese parque geológico o esa situación en las áreas protegidas que nosotros podamos visitar o los que están abiertos al público? Tucumán está muy poco desarrollado, realmente ínfimamente desarrollado. Creo que nosotros somos los primeros que hemos tratado de tirar el tema de circuitos y de puntos de interés geológicos, estudios específicos patrimoniales de la geología. Pero Tucumán tiene un problemita que yo considero que es un problema, y a lo mejor puede haber gente que disienta conmigo en esta charla. Tiene una ley que es vinculada a la geología, la ley antiminera, que no permite ni siquiera, no se limita al tema extractivo puro, pero ni siquiera permite estudiar elementos geológicos notorios. Es una mala ley. Y eso fue firmado ya a mediados de los 90, creo. Y Tucumán es una provincia antiminera, pero no es solamente el título. No te permite ni analizar, ni sacar muestras, ni prospectar, que no necesariamente la geología de Tucumán te va a permitir tener grandes yacimientos como para que destroces, llamale, elementos. Pero no puedes ni siquiera ir a estudiar. Claro. Qué tremendo que no tenga una salvedad, digamos, que permita esos niveles, porque son dos situaciones absolutamente diferentes que se hace con la evaluación, con los resultados de la evaluación y el desconocimiento que implica no evaluar, ¿no? Eso, la verdad una que tiene prospección te permite conocer, una prospección, un desarrollo de tareas prospectivas, de tareas de investigación, te permite conocer. Después, si querés, bloqueás todos procesos posteriores, pero no, acá de cuajo y de entrada no podés tocar la piedra, punto. Claro, qué cosa tremenda eso. Muy interesante, doctor. Me gustó mucho lo que nos está comentando, muy preocupante lo de Tucumán. Y en Salta, ¿cómo es en Salta, digamos? Ahí está más protegido. Salta tiene áreas naturales protegidas, tiene la Puna está protegida, la Quebrada de las Conchas está protegida,
o sea, tienen elementos concretos que están protegidos y que creo que están un poco por delante de nosotros. Lamentablemente surgen problemas como estos donde a lo mejor la gente no está capacitada bien en detalle. Nosotros vamos a ir a capacitar con el PUE respecto a lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio. Pero Salta tiene más desarrollo. Ustedes saben que toda la Quebrada de las Conchas, el anfiteatro, toda esa zona, los elementos geológicos están catados y están siendo explotados desde el punto de vista turístico. Lo que pasa es que por ahí un poquito yo considero que se van al extremo con algunas cosas por la falta de capacitación nada más. Pero están mejor que nosotros, sin duda. Ah, claro. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, si no ya lo despedimos al doctor. Le agradecemos que haya aceptado dar un seminario tan interesante, tan excelente en el marco de nuestros seminarios de comunicación e integración. Justamente este es nuestro objetivo, invitar a distintas temáticas para que empecemos a conocer, a divulgar y justamente ahora que contando toda esta problemática que están teniendo ustedes, que nos incumbe a todos, me parece que es muy importante difundirla, conocerla y bueno, empezar a hacer algún cambio, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Reunidos. Así que desde ya muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Y bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, Alfredo, Mario, Fátima, gracias por haberme convocado e invitado a participar, que siempre me gusta a mí colaborar con esto. Muy bien. Gracias. Un gusto absoluto, Guillermo. Gracias a vos. Después le va a llegar nuestro certificado por su participación y agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado presentes y lamento los problemas que hemos tenido de internet que ha impedido a mucha gente poder disfrutar de esta hermosa charla, pero va a estar, la vamos a subir a su charla, doctor, en nuestro sitio web, así que los que no han podido van a poder disfrutarla lo mismo. Bueno, gracias a todos y que tengan un buen día. A la comisión le pido que se quede para que salgamos un ratito, por favor. Muy bien.